La IA en un año pasó de esto a esto. No es un secreto que en nuestro mundo, en nuestra realidad, ya estamos pasando del tiempo al que nos sorprendía al tiempo en el que ya nos estamos acostumbrando a ello. O del tiempo en el que nos daba risa al tiempo en el que nos da miedo. Pero no se preocupen, mientras una IA sepa cómo tratar bien a los humanos y se quede estrictamente apegada a para lo que fue construida o programada, no debería de haber ningún problema. ¿O sí? Como sea, Megan es una de esas películas que toma la esencia terrorífica de la inteligencia artificial, pero que la convierte en algo carismático, divertido y protector, sin importar lo que cueste. Bueno, eso fue en la primera, y ahora que el mundo, literalmente desde que salió la primera a esta segunda entrega, sí, literalmente en ese periodo de tiempo, ha aumentado y ha descubrido aún más el potencial de una IA. ¿Cuál de todas esas nuevas funciones que descubrimos en nuestro mundo real le quedaría mejor a una actualización, a un update de esta Megan 2.0? Bueno, de verte nuevo por acá en una nueva opinión reciente que mata este canal. Y sí, vaya, que da más miedo cada vez la evolución de la inteligencia artificial. Y yo diré, no miedo, pero sí respeto, porque realmente no queremos que pase todo lo que nos han enseñado en este tipo de películas con inteligencia artificial futurísticas, o que nos han preparado para. Pero para no aumentar esta paranoia, yo te quiero preguntar para la caja de comentarios, ¿cuál sería la medida regulatoria para que la inteligencia artificial no se salga de control una vez que tengamos la facilidad de tener robots en nuestra casa? Si algo es electrónico, todo se puede hackear. Y si algo se puede hackear, es un peligro. Así que cualquiera que sea tu opinión, yo la estaré leyendo y respondiendo, como siempre, ahí abajo en la caja de comentarios. Dirigida por Gerard Johnson, sí, el mismo que nos trajo a la primera entrega de la muñeca bailarina, la hipnosis dice lo siguiente. Secuela de Megan, con el futuro de la existencia humana en juego. Gemma se da cuenta que la única opción es resucitar a Megan y darle unas cuantas mejoras, haciéndola más rápida, más fuerte y más letal. Faltó decir, y más diva. Vale, créeme que cuando termines de ver esta película y empiezan a salir los créditos, es válido preguntarte a ti mismo si esta es una película de terror o algo que puede adentrarse en su género de terror. Yo sí me hice esa pregunta, la verdad, porque a decir verdad, y hace cuántos años que pasó, obviamente hace 2 años, de la review de la primera entrega, que en esa película sí podíamos calificarla como terror como tal. De hecho, fue terror, ciencia ficción, sí, ¿no? A ver, refresquenme la memoria, porque la verdad es que... Pero he ahí la cuestión. Esta no es solo una película de terror, sino que también se mezcla con mi género favorito, la ciencia ficción, usando esta fórmula y de hecho llevando lo de ciencia ficción más bien como su género principal antes que el terror. Bueno, a esta tengo mis dudas sobre si llamarle terror comedia, terror sátira, sátira ciencia ficción. Pero es que tampoco ya no es ciencia ficción, porque todo lo que se plantea puede ser completamente real. Megan 2.0 es una historia llena de acción y que pasa de la perspectiva de crianza que teníamos en la primera entrega al modo cazador, al modo badass, al modo bad, para poder controlar precisamente a otra IA y poder, en dado caso, salvar al mundo. Las actuaciones son estelares en esta ocasión y se nota el trabajo arduo detrás del cast, en donde nuevamente la combinación de Jenna Davis y Amy Donald para recrear a la perfección los movimientos de la muñeca favorita de todos nos regalan a una Megan más alta, más ágil, más fuerte y con sí de vuelta a la misma misión para la que fue programada, pero con un toque más humano y empático, gracias a que puede entender mejor la relación humana, que Katie la vea como la IA, que sí logró establecer vínculo con los humanos, por lo que la ve como algo más. Y también por entender mejor su relación madre e hija, rebelde, claro, hija rebelde, con Gemma. De hecho, Katie y Gemma toman ahora un rol más protagónico en la acción, teniendo así un trabajo en equipo y no solo dándole el total control a Megan, lo que nos da escenas tanto épicas de acción como maravillas cómicas en las que Megan siempre tiene el diálogo perfecto para hacerte reír o para poner el típico... que old school se vio
eso. Y el aditivo adicional es Amelia. Teníamos que tener a una villana, claro, porque Megan volvió como Face, volvió como alguien que el público aclamaba, tanto el virtual como el real. La villana en esta ocasión despliega un trabajo más impecable que incluso Megan a nivel de facciones e interpretación facial, como si fuera un robot real. Una versión maligna de la IA que fue construida como un prototipo de seguridad nacional para realizar misiones de Estados Unidos. Sin embargo, eso no sería verdad. Al final, prácticamente hay un plot twist, sí, donde parece tener conciencia propia al ser diseñada con el mismo prototipo y diseño que Megan. Pero bueno, eso lo veremos en lo que es la historia. La introducción de Amelia inicia con una misión encubierta para el gobierno, en una masterclass de cómo una IA puede convertirse en una arma beneficiosa para la seguridad nacional. Sin embargo, esta deja de responder a los comandos del gobierno, acabando con un científico y el terrorista que supuestamente tuvo que ver con crearla. Luego de eso nos muestran el contexto actual en el que viven Katie y su madre, quienes quedaron en el ojo del huracán por lo sucedido con Megan, pero a final de cuentas, junto a su equipo, logró sostenerse con las uñas a su empresa de desarrollo tecnológico. Ahí es donde conocemos a Alton, un multimillonario moralmente corrupto quien sondea a Gemma sobre sus debilidades y trata de persuadirla para que se adapte a su ideología sobre la tecnología, comprándola a ella y a su empresa, por supuesto, eliminando de lleno la competencia. Ahora, paréntesis, antes de seguir con la historia. Este es un concepto clave que veremos durante toda la película, en un triángulo de bandos que rápidamente se convierte en solo dos lados, y que explicaremos más adelante. Además, es uno de los aspectos en los que esta película precisamente tiene muy buena introspección. Amelia sigue en su camino hacia exterminar a todos los que estuvieron en la lista para crearla, notando que ella sí es una IA en toda su expresión, siguiendo su objetivo sin importar a quién se lleve en su camino. Programación pura, pero demasiado inteligente. Por lo que se nos revela que Megan siempre estuvo en la casa de Gemma y Katie todo el tiempo, tratando de protegerlas desde las sombras mientras trataba de reconstruirse también a la vez a sí misma. Después de ayudarles a sobrevivir contra el FBI, quienes cuestionaban a Gemma sobre qué tiene que ver con Amelia al irrumpir en su casa, Megan le cuenta sus verdaderos sentimientos a Gemma a través de proyecciones, reflejos, aspiradoras robóticas y prácticamente todo lo que sea electrónico, retomando el típico tema de la maternidad y cómo ella se sintió como la hija olvidada a la que Gemma no le prestó mucha atención y malinterpretó, siendo que su objetivo siempre fue cuidar a Katie y ella se interponía en el camino de mala manera. Luego de una conversación entre ambas y una negociación, Megan le dice a Gemma que sabe cómo detener a Amelia y no le deja otra opción que ponerla en un cuerpo. Ese cuerpo en un principio es un bot bastante cute, de los que todos aman, para ver si podríamos confiar en ella. Sin embargo, eso le da tiempo a Amelia de ser más fuerte al tener acceso a prácticamente toda la red de la ciudad después de infiltrarse a una fiesta privada de Alter, el multimillonario con un chip neuronal que tenía acceso a su retina. Después de salvar a Gemma y Cole por segunda vez, Megan, al distraer y desviar a Amelia, finalmente pueden confiar en ella y van al sótano de la casa de Gemma a resguardarse de Amelia, sótano el cual Megan construyó todo a través de fraudes crediticios fantasmas sin que nadie se diera cuenta, en todo ese tiempo que pasó entre la 1 y la 2. Al por fin darle cuerpo y hacerla más alta, más añadirle habilidades especiales, la película entra en modo acción 2.0, donde podemos ver un montón de escenas que parecen tener esencia de Terminator o de Misión Imposible, de las cuales nos regalan una infiltración en un evento de tecnología donde Megan actúa como chica K-pop electrónica, pone en tendencia un nuevo baile, o al menos lo intenta, y Amelia le gana la primera batalla mano a mano, ya que Gemma al reprogramarla la puso en modo seguro, sin que pueda disparar armas o tomar cuchillos. Amelia le revela la misión principal a Megan de querer el poder completo de la primera IA con conciencia que se creó en los años 80, pero después fue reprendida a un chip, donde al pasar tanto tiempo así, si alguien lo libera, tendrá acceso a lo más avanzado de las IAs, nunca antes visto. Vamos, haciéndola casi omnipotente y teniendo el poder de ir a cualquier red eléctrica, literalmente sí, estando en cualquier lugar del mundo. Es como la llave o tarjeta madre último modelo. Esa llave está contenida en un plot twist final, donde al ponerse en marcha, Megan, más equipada aún y preparada, ahora sí con su arsenal asesino, después de cantarle a Gemma y hacer las paces, pero con un chip también electromagnético de autodestrucción integrado en su brazo por cualquier cosa, por si las moscas, llega a la ubicación donde se encuentra ese chip, la base donde trabajaba Christian, el tipo con el que estaba saliendo Gemma, y que todo este tiempo al parecer su relación amorosa era simplemente un interés de negocio. Y eso nos revela el verdadero villano de la película. No, no es Amelia. No, no es Megan otra vez. Y no, no es la maternidad. Es
Christian. Usando sus conocimientos de cibernética y seguridad digital, el personaje intentó asustar a los líderes mundiales con la revelación de Amelia, quienes la estaban controlando ellos todo el tiempo, y la programaron para matar y conseguir el chip que ellos mismos tenían resguardado a como dé lugar. Eso para hacer que temieran a la inteligencia artificial lo suficiente como para seguir su ejemplo político de regularla completamente. Sí, como una especie de pantalla, prácticamente, para que le hicieran caso todos los de la ONU a él. Si te lo planteas, es algo bueno, pero malo a la vez, por el tema de cómo lo ejecutó. Con ello, Christian somete tanto a Megan, Cady y Gemma, a esta última, de hecho, implantándole un neurochip para implantarle su ideología. Que aunque sí lo hacen, los científicos no terminan el trabajo y Megan logra unirse a la nueva conciencia de Gemma en este neurochip, hackeándolo, por lo que tenemos a una Gemma controlada por Megan, dispuesta a salvar a su hija, y a un Cole ayudando a Cady, infiltrándose por los ductos de ventilación, mientras Christian cree que tiene todo bajo control. Él tiene una reunión con la ONU para contarles su plan, mientras que en ese momento Cole y Cady activan y reinician a Amelia para que los ayude con todos los nerds y científicos subordinados de Christian, solo que abriéndole paso a Amelia para que vaya también por la caja negra, regalándonos así una batalla final entre Megan diezmada físicamente contra Amelia, en una gran secuencia de acción que Amelia termina por ganar, solo para que Megan utilice el dispositivo electromagnético que le implantó Gemma para proteger a ambas y al mundo, haciendo lo correcto por fin y no solo por la programación de proteger a Cady. ¡Uf! Así que sí, tenemos un final feliz y medias cosas bastante absurdas, pero que aún así machan con la esencia principal que quiso poner desde el principio esta segunda entrega. Con ello nos referimos a que importa muchísimo más para el espectador el mensaje reflexivo sobre el poderío de la IA y su autonomía, más que lo que vimos visualmente, que es puro entretenimiento humorístico. Megan 2.0 nos habla precisamente de los peligros del abuso de la tecnología y de cómo una entidad inteligente, por mucho que su función sea ayudar a la humanidad, no siempre van a ser esos los resultados. Algo que va más allá de la primera película, por lo que podemos decir que supera ampliamente a su antecesora. Ahora, esta comedia que se acerca bastante al tono satírico y inverosímil, es lo que para muchos se puede volver un poquito cringy. Y no te lo voy a negar, mucho de eso, cringe, tiene que ver con los diálogos y el guión. Un guión escrito y apto para la generación Z o incluso la más nueva, porque estoy seguro de que incluso niños la pueden disfrutar y lo harán, intentando siempre estar a la moda con sus comentarios. Podemos decir que Megan es más diva que nada en esta nueva entrega, porque tiene toda la razón en todo momento. Lo cual no es malo, porque esa es otra cosa que nos diferencia de las máquinas y los errores humanos. Más encara la ingenuidad e impotencia de Gemma por no ser la mejor cuidadora de su creación Megan, ni a la vez madre para Cady. Esto se nos presenta en forma de introspección a esta pequeña relación de amigas rivales que tienen que trabajar juntas por un bien mayor, de Gemma y Megan. Una sinergia que funciona. Se me hace un poquito injusto llamar la película palomera, porque está bien que los problemas atmosféricos que tiene más que nada por el guión y no tener un impulso que hubiera sido más potente gracias a un mejor soundtrack, pudo haber sido más inmersivo, a la vez de un mejor diseño de producción, no solo enfocándose en la muñeca, sino también en el envolvimiento de las cosas importantes para que el espectador la recuerde. Esta versión más colorida, más light y más divertida logra ser superior a la primera por su aporte del estilo de una película ganadora del Oscar en cuanto a la tecnología, como lo es Terminator. Ese estilo llevado a la época actual. Y sí, ya lo dijimos, de forma light, convirtiendo así el director una vez más a Megan en alguien icónica que sigue manteniendo su trono y corona como la muñeca más icónica del cine del terror. Y aunque no sé si pueda llamar a esto terror, pues es verdad que para una producción de $15 millones, lo que hizo es un check total y bandera verde para la tercera entrega, tomando en cuenta su hackeo profundo en presentarnos distintas formas de entretenimiento y desarrollo hacia la construcción de una antihéroe perfecta para la nueva generación. Con un buen discurso ideológico sobre la IA y una sinergia tan valiente entre la suavidad terrorífica y el entretenimiento icónico, el 2.0 cumple con su propósito de actualizar como parche algunas cosas de la nueva Megan, quien a la vez es la misma de siempre, pero que termina de convencer por apegarse al más puro estilo de Terminator 2.0 también. Sí, enhorabuena porque tiene todos los elementos de ser una película que amas u odias. Pero tampoco quise decir eso en toda la review porque va a sonar demasiado cliché. Y al menos, hablando de clichés, esta entrega
no los tiene tan así. Porque eso sí hubiera hecho que el 2.0 la enterrara como virus en lugar de darle para arriba. La inteligencia artificial es entretenimiento asegurado, amigos. Y yo por eso a este film le doy 3 estrellas y media como calificación personal. Y pues bueno, hay que dárselo. Es una película muy buena. Megan.